Vamos a seguir con el nivel que hemos empezado después de escuchar la primera ponencia. Os voy a presentar a Pablo Santamaría. Él es doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y premio extraordinario tanto en doctorado como en licenciatura de Psicología de la misma universidad. Es especialista en la creación, desarrollo y adaptación de instrumentos de evaluación. Ha desarrollado su labor profesional en el Departamento de Investigación y Desarrollo de TEA Ediciones desde el año 2000, pasando a ser su director en el año 2011 hasta la actualidad. Cuenta con múltiples publicaciones y presentaciones en el área de evaluación psicológica y es autor y adaptador de diversas obras relacionadas con el ámbito de los aspectos psicopatológicos. Aquí hay un sinfín de cuestionarios en los que ha trabajado y que, como mi inglés no es demasiado bueno, casi que me niego a leerlos. Deciros que Pablo es una persona con un gran sentido del humor, es una persona apasionada y que su trabajo forma parte de su vida. Combina vida y pasión, por eso es como si no trabajases, ¿no? Bueno, te dejo y no te quito más tiempo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Bueno, increíble, ¿no? Un sábado a esta hora, un conjunto de gente aquí, de toda la comunidad valenciana, para hablar de psicología y de cómo mejorar entre todos la profesión que amamos. Parece que no soy el único apasionado de lo que hacemos, ¿no? Gracias por estar aquí, gracias al colegio y especialmente a Manuel Peretó por la invitación a estar aquí. Es para mí todo un honor y un placer. Y gracias también, obviamente, a toda la gente que ha trabajado desde el colegio para hacer esto posible. Como siempre, en cualquier organización de un evento, pues un montón de trabajo poco visible para que todo esté perfecto y maravilloso y no haya ningún problema en las presentaciones, como hoy no va a ocurrir, por supuesto, ¿no? Me gustaría empezar con una pregunta. Esto sé que siempre incomoda al público y es una manera de activarle, ¿no? De pronto pregunta. Me gustaría preguntaros qué adjetivo calificativo te viene a la mente, a cada uno de vosotros, cuando escucháis evaluación psicológica con nuevas tecnologías. Casi como un test proyectivo. Lo primero que os viene a la mente. ¿Qué se os viene? Decid, por favor, en voz alta. Online. ¿Más? Innovación. ¿Más? ¿Perdón? Oportunidad. ¿Más? Fuerte. Alcance. ¿Progreso escuchado? ¿Más? Precisión. ¿Más? Electrodos, practicidad. Electrodo, practicidad. Es un test proyectivo en toda regla. Practicidad. ¿Más? Actualización. ¿Más? Adaptación. ¿Más? Futuro. ¿Algo más? Inteligencia artificial. ¿Qué más? Deshumanización. Fantástico. ¿Qué más? Máquina. Perfecto. Hice este mismo experimento, un poquito más protocolizado, un curso que di sobre buen uso de los test a psicólogos del Colegio de Madrid. Les pregunté que escribieran una hojita 3 adjetivos que se vinieran a la mente. Y efectivamente surgieron muchos de los que habéis dicho aquí. Por ejemplo, surgió eficiente, ágil, objetiva, precisa, sencilla, válida, económica, cómoda, útil, fiable, adaptable, novedosa, actual, ayuda profesional. Pero ocurrió algo que ha empezado a ocurrir aquí. Quizá todos ustedes son muy pro tecnología, pero empezó a ocurrir algo que también salió deshumanización, ¿no? Y salían otra serie de adjetivos, curiosamente, que era desconfianza, cara, poco fiable, fantasiosa,
desconocimiento, imprecisa, pereza, dificultad de elección, sobreinformación, poco humana, complicada, chapucera, insegura y falta de medios. Y realmente, cuando me pidieron que diera esta presentación sobre nuevas tecnologías y evaluación psicológica, en mi mente estaba una ambivalencia muy fuerte con respecto a las nuevas tecnologías. Y si me permiten una referencia a la época de los pequeños, digamos, yo tengo como dos pitufos dentro de mí, ¿no? El pitufo animoso, que es el que ve con optimismo y alegría todas las verdaderas innovaciones que nos pueden suponer las nuevas tecnologías, pero también hay un pequeño pitufo gruñón que lo que dice es, ojo, porque no es oro todo lo que reluce. De tal manera que lo que voy a hacer durante el tiempo que voy a tener el placer de compartir con ustedes es compartir con ustedes algunas reflexiones en esta línea, tanto de la cara luminosa de la luna o la cara positiva de las nuevas tecnologías y qué nos van a permitir hacer o qué nos están permitiendo hacer a día de hoy, como la cara oscura y los problemas que nos va a suponer a la psicología y a los profesionales aplicados y a los profesionales que nos dedicamos a desarrollar pruebas, de un modo con varios ejemplos de cosas que han ido ocurriendo en los últimos años, ¿de acuerdo? Y voy a dedicar un poquito más de tiempo a la parte oscura de la luna, a la parte del pitufo gruñón, un poquito más de tiempo, porque si me permiten el discurso, el mainstream, es decir, el discurso genérico, es muy pro tecnología. Es decir, ahora de pronto ven ustedes la noticia, atención, una aplicación de inteligencia artificial permite detectar la depresión. Y claro, uno lo ve y dice, lo llevamos haciendo los psicólogos desde hace años. No hacía falta, ¿no? Entonces, al final parece que hay una corriente en la cual todo lo que es tecnología es automáticamente bueno y maravilloso y bueno, ahí va a haber un montón de compañeros míos que van a hablar después mostrando usos de las nuevas tecnologías. De tal manera que contaré eso brevemente, varios ejemplos reales y aplicados y me centraré después con un poco más de detalle de algo que creo que no se habla tanto y que espero que alguna reflexión pueda resultarles interesante. Mi objetivo al final es que, después de este tiempo que comparto con ustedes, alguien se lleve alguna idea que diga, esto me ha dado que pensar en esto y en esto. ¿De acuerdo? Vamos a empezar, por lo tanto, por la parte luminosa y la parte bonita, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Y va a empezar con una frase muy sencilla que habla de qué es esto de las nuevas tecnologías o qué supone la estrategia digital. Es una frase muy sencilla, me van a disculpar, está en inglés. Saben que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, si está en inglés, suena mucho mejor. Entonces, vamos a seguir en la parte luminosa con frases en inglés. Y dice que las nuevas tecnologías, en el fondo, o el uso de las nuevas tecnologías en evaluación, es la aplicación de las nuevas tecnologías a las actividades que realizamos. Bien, sencillo y fácil. Pero hay un segundo punto que es interesante, o para mí en realidad es el punto más interesante, que es un foco en la capacitación de nuevas posibilidades inimaginables previamente. Es decir, el punto de las nuevas tecnologías no es que hagamos lo mismo con un ordenador, con un móvil o con una tablet. El punto de la disrupción tecnológica es que hagamos cosas inimaginables previamente. Es decir, el punto disruptivo y lo que es el concepto de la disrupción tecnológica, vamos a poner un ejemplo muy claro, que es hoteles. No significa que de pronto se abran otras cadenas de hoteles que permiten reservar online y tal. El punto es Airbnb, es decir, es alguien que de pronto con una plataforma mete a los usuarios y a los pisos y se rompe totalmente el modelo. Esa es la disrupción tecnológica. Igual que ocurre en el sector del transporte con Uber, Cabify. No es hacer lo mismo utilizando nuevas tecnologías, sino es innovar en la manera en la cual concibe algo, de una manera inimaginable previamente, ¿no? Entonces, estos son los dos grandes componentes que existen cuando hablamos de nuevas tecnologías y evaluación. Hacer lo mismo con nuevas tecnologías, fantástico, y cosas inimaginables previamente que nos permiten, ¿no? Antes un compañero, estábamos hablando previamente y me decía que estaban trabajando en un chatbot para personas con soledad y cómo la conversación con un asistente virtual permitía ver qué tipo de intervención y qué tipo de ayuda. Eso es algo absolutamente inimaginable previamente, ¿no? De tal manera que estos son los dos puntos. ¿Y esto en qué se concreta? Bueno, pues realmente voy a dar unas pinceladas pequeñas
Pues realmente se concreta en un montón de aspectos, por ser muy concreto. Por ejemplo, la tecnología adaptativa de evaluación, que lleva con nosotros un montón de años, pero ahora empieza a ser una realidad. Es decir, ¿tiene sentido que yo utilice el mismo test exactamente para todos los niños cuando sé que hay algunos que son más hábiles y menos hábiles? ¿O con la tecnología que tenemos y que está desarrollada hace bastantes años, podemos desarrollar un test adaptativo, por muy raro que suene el TAI? Un TAI no es más que es un test adaptativo informatizado. ¿Qué es lo que hace el TAI? Lo que hace es que aplica un ítem. Ven qué respuesta hay y en función de eso, si acierta, uno un poquito más difícil. Si falla, uno un poquito más fácil. Y va ajustando el nivel de dificultad. Lo que nos permite es evaluar con mucho menos tiempo, más precisamente, cualquier área. Bueno, esto es una realidad que ya ha empezado con distintas pruebas de evaluación de inteligencia, obviamente. Otra cosa también... Otro ejemplo real, pues es la evaluación sin papel, todo online. En concreto hay una prueba que estamos desarrollando que es ECM, Evaluación Clínica de la Memoria. ¿Hay algún neuropsicólogo en la sala? ¿Neuropsicólogo en la sala? Yo siempre digo que las pruebas de evaluación de la memoria son un test de memoria para el que lo aplica y para el que lo recibe. Es decir, igual que aplicar un Wechsler, tienes que tener en mente una gran cantidad de cosas y es casi un milagro que llegues a aplicarlo todo correctamente con los tiempos. Las nuevas tecnologías lo que nos permiten es automatizar todo ese proceso. Inmediatamente registramos cuál es el tiempo de respuesta, en qué orden marca y automatizamos todo. Y el paciente está respondiendo y nos permite controlar absolutamente todo. Bueno, eso es una realidad prácticamente en un año, es una realidad de cosas que ya se están haciendo. También la detección del acoso escolar, por ejemplo, o utilizar sociogramas como juegos. Es decir, hay una prueba que lo que hace es que le pide al niño, oye, vas a dibujar un avatar y vas a elegir qué color de pelo tienes, cuál es tu piel, cómo eres, y ahora vamos a jugar. Y lo que se hace en ese sencillo es empezar a preguntarle con quién te quieres ir, con quién no te quieres ir, para, en el fondo, obtener un sociograma y obtener indicadores de posibles personas que pueden estar sufriendo acoso escolar. Bueno, sencillo, digamos, ¿no?, de cómo se realiza la evaluación y qué cosas nos están permitiendo las nuevas tecnologías para ahorrar tiempo. También a cómo se corrigen los resultados, esto es la aplicación. Realmente, hacia donde vamos y donde ya prácticamente estamos, esos conceptos de los baremos que estaban publicados en una tabla, que a veces las tablas estaban amarillas totalmente. Yo cuando iba a la facultad tengo un trauma porque iba a la facultad a coger el Raven y me daban una hoja amarilla con los baremos y me decían, estos son los baremos del señor Raven. Y eso era oro, ¿no? Bueno, eso está prácticamente desaparecerá en los próximos años. ¿Por qué? Porque la tecnología que ahora, por ejemplo, hay una tecnología que se llama Continuous Norming, de hace bastante tiempo, que lo que nos permite es una baremación continua, nos permite ajustar el baremo a la edad exacta de esa persona. Es decir, me decían unos neuropsicólogos también hace poco en unas jornadas, me decían, es que tenemos un problema, porque justo el niño cuando tiene el cumpleaños, tengo que decir si aplicarle el baremo de 5 a 7 años o el baremo de 7 a 9. Y claro, los resultados son diferentes. Bueno, eso es una limitación técnica que teníamos. Ahora es verdad que casi todos los nuevos baremos que publicamos son baremos en intervalos de prácticamente 3 meses o un número menor. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología que nos permite informáticamente dar mucha más precisión en los resultados que estamos proporcionando. Y eso es una realidad. El Stroop, por ejemplo, hemos publicado una nueva versión del Stroop hace unos meses y lo que hace es que ajusta de acuerdo al nivel de edad y al nivel educativo de la persona. Y no hay baremos publicados. Lo que hay es una fórmula, un algoritmo que de acuerdo a la edad y de acuerdo al nivel educativo de la persona estima su puntuación. ¿Por qué? Porque se sabe específicamente que en el ámbito de la neuropsicología, en envejecimiento, hay que ajustar cuál es la reserva cognitiva de esa persona para ver cuál es su grado de deterioro. ¿Bien? De tal manera que esto es cosas que realmente ya están ocurriendo y están facilitando o se espera que faciliten nuestra labor. Igualmente, ¿no?, ¿cómo se devuelven los resultados? Otro cambio bastante importante. En el pasado, los sujetos evaluados eran bastante pasivos. Es decir, tú evaluabas a alguien y ese alguien pues daba por hecho que tú tenías toda la información y punto. Ahora cada día el evaluado quiere una información mucho más directa de, bueno, quiero un informe para mí, quiero saber cómo estoy, quiere tener un papel más activo, igual que está ocurriendo en el modelo médico, un papel menos de paciente
y más de sujeto activo del propio proceso. De tal manera que, por ejemplo, ahora muchas de las pruebas que se están desarrollando lo que hacen es que sacan informes automáticamente dirigidos a la persona evaluada o a los padres, ajustados en el nivel de vocabulario y en el nivel de información que se le puede dar. Hay una prueba de orientación vocacional que lo que hace es, se envía online, el niño o el adolescente lo responde y cuando acaba de responderle le sale un informe dirigido a él, con las carreras que esa persona puede hacer o no puede hacer. Puede hacer o no puede hacer. Se ajustan más o menos a su perfil de intereses. Con una serie de reflexiones, parece que has respondido muchas con dudas y utilizamos toda esa información. De tal manera que el cómo se devuelven los resultados, pues cada día va a ir más a una información mucho más completa, narrativa, y tanto para el profesional como para la persona evaluada. Y no solamente es esto, es decir, obviamente, formación sobre las pruebas. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Lo que sigue pasando. Uno adquiría una prueba y se tenía que empollar todo el manual para entenderla. Eso sigue ocurriendo, pero ¿qué nos permiten las nuevas tecnologías? Pues, por ejemplo, nos permiten, esto es una chorrada, pero nos permiten simplemente que cuando uno adquiere una prueba, la abre y lo primero que se encuentra es, por ejemplo, un webinar, que es un seminario online, donde el autor de la prueba directamente te explica en 40 minutos lo más importante de la prueba y un ejemplo práctico de cómo interpretarla. Eso es una posibilidad, obviamente. Es decir, sabemos que con la tecnología que tenemos podemos incluir información multimedia sobre cómo utilizar las pruebas. O, por ejemplo, en la enseñanza de las pruebas de la universidad. No sé si ustedes habrán pasado por el trauma en el cual el profesor decía, vamos a hacer unas prácticas. Hay que utilizar la prueba Wechsler. Entonces decía Wechsler y empezaba a salir gente corriendo para coger los materiales y los manuales. ¿Por qué? Porque obviamente la facultad tenía solamente 5 o 10 manuales y la práctica la tenían que hacer 40 o 50 personas. No hace falta pensar mucho para decir, ostras, lo que se podría hacer es una plataforma donde todos los manuales estuvieran disponibles online, automáticamente para alumnos universitarios. De tal manera que alguien coja y diga, entro en la plataforma, meto mi tal, entro, veo el manual que me interesa utilizar, accedo al manual y reducimos competitividad entre los alumnos. Todo por la cooperación, ¿no? Estos son simplemente ejemplos de pequeñas pinceladas de cosas que nos permiten, que insisto, no es solo exclusivamente hacer lo mismo de otra manera, sino es permitir desarrollar las actividades de otra manera. Y en toda esta parte de la parte positiva, digamos, o del optimismo, o de, pues mis compañeros probablemente que ahora van a ejemplificar, posteriormente hay 3 charlas, si no me falla la memoria, sobre ejemplos prácticos, podrán mostrar muchas más cosas que se están haciendo, ¿no? Pero me gustaría llamar la atención sobre el pitufo gruñón. Y a lo mejor lo hago un poco como terapia, para compartir con ustedes mis frustraciones de la relación de la psicometría con las nuevas tecnologías. Porque ¿qué es lo que me pasa en general cuando me relaciono con personas que trabajan en las nuevas tecnologías? Y a lo mejor solamente me pasa a mí. Normalmente el discurso predominante es, es que hoy en día con las nuevas tecnologías es todo muy fácil. O sea, se recoge una muestra de tipificación rápido, la validamos, hacemos los análisis, aplicamos Machine Learning, AI, y esto está todo resuelto, ¿no? Puede ser que yo soy muy tonto. Porque a mí no me pasa eso. Es decir, cuando estamos hablando de test, realmente test que vamos a tomar decisiones sobre personas, que va a implicar a la vida de la persona, tenemos que tener un proceso de control. Es decir, si estamos hablando, que es a lo que nos dedicamos en el fondo, problemas cognitivos, dislexia, disfunción ejecutiva, retraso en el lenguaje, trastorno del espectro autista, pues el proceso de creación y de desarrollo de un test es bastante laborioso. O al menos yo los 18 años que llevo trabajando en esto no encuentro una manera de acortarlo. Si algunos de ustedes la encuentran, me lo cuentan, por favor,
y ahorramos un montón de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de creación aproximadamente de un test son unos 2-3 años en el mejor de los escenarios y suele ser 4, incluso aunque tengas una gran experiencia. Hay que concebir, hay que definir la finalidad del test, el marco, cuáles son las áreas, cuáles son los indicadores adecuados a cada edad, en cada momento, quién puede informar de qué, un muestreo de contenido, una validación de expertos que no solamente sea yo, pilotaje. Hay que tipificarlo, hay que conseguir estudio de validación, una estabilidad temporal y una fiabilidad. ¿Por qué una estabilidad temporal? ¿No le ha dicho a alguno de sus amigos, frecuentemente ingenieros, bueno, eso de los test es que hoy te lo aplicas y sale una cosa y mañana otra? Claro, yo me encanta, ¿no? Les dejo que se explayen un poquito, ¿sabes? Y le digo, muy interesante. Digo, bueno, ¿tú sabes cómo se desarrollan los test psicológicos? Me dice, no. Lo que hacemos es poner a prueba cada cosa. Es decir, nosotros lo que hacemos es que desarrollamos un estudio en el cual evaluamos un conjunto de gente y le volvemos a evaluar unas 3 semanas o 4 semanas después y vemos si hay una adecuada estabilidad temporal. Si no lo hay, el test no pasa el criterio. De tal manera que cuando hablamos de que un test es preciso y estable, es porque lo hemos probado. Le decía, digo, para que tú lo puedas entender. Eso le dolió. Digo, es como en el IKEA, tú ves que hay una máquina, ¿no? Abriendo un cajón un montón de veces. Digo, pues nosotros hacemos algo similar. Más complicado, pero para que tú lo entiendas en una cosa máquina, que lo entiendes mejor, es algo así, ¿no? De tal manera que en el fondo todo el tiempo que empleamos y todo ese manual, rollo que ustedes se encuentran cuando adquieren cualquier prueba, lo que viene a decir es, esto son las pruebas de que lo que estamos haciendo funciona y tiene un sentido y es estable temporalmente, es preciso y, hablando de una manera muy sencilla, mide lo que dice medir, que en el fondo es el concepto más esencial de lo que es la validez. Después hay que editarlo, hay que explicar al profesional qué mide, qué no, qué precauciones, hasta dónde no llega y hasta dónde sí llega. Hay que ver exactamente que la salida de resultados se entienda, hay revisiones independientes, hay una comisión de test que nos machaca con miles de críticas sobre las cosas que hacemos, lógicamente, y por el bien de la profesión. Bueno, todo esto es un proceso largo. Si le añadimos las nuevas tecnologías, que es lo que es mi experiencia, hay que añadir a este proceso el diseño de las nuevas tecnologías, la validación de las nuevas tecnologías, la edición de las nuevas tecnologías. Y con un pequeño detalle. En los 2-3 años, vamos a poner 2 años, una cosa que yo no he visto nunca en el desarrollo de un test. En 2 años, en nuevas tecnologías es un mundo. ¿Qué pasa? Que cuando uno ha acabado de validar la prueba, el sistema operativo ha cambiado y ya no funciona. Maravilloso. Hay una gran prueba, no voy a decir el nombre, la validaron muy bien, una tecnología muy innovadora. Cuando acabaron de validarla, el informático les dijo, ostras, es que esto ya se ha quedado obsoleto. Vale 400.000 euros volver a refactoring el programa, ¿no? Y eso es una realidad. Es decir, en 2-3 años, para que se hagan una idea, hay entre 3 y 4 versiones nuevas de Android, unas 4 versiones de iOS y unas 25 y 30 versiones nuevas de Google Chrome. Con lo cual, algo de lo que nadie habla, y a lo mejor soy el único traumatizado, es que cuando trabajas con nuevas tecnologías, lo que ocurre es que es todo mucho más complicado. O al menos mi experiencia es que mucho más complicado, por un montón de motivos que intentaré desarrollar ahora. Vamos a poner algún ejemplo. Bueno, permíteme un concepto más. Por no mencionar algo que, claro, nadie trata, ¿no? No, esto lo hacemos con nuevas tecnologías y da igual. Es responsive, móvil, tablet, tal. Vale. Digo, oye, ¿y alguien ha estudiado si afecta que la pantalla sea de 13, de 10 o de 6? O si se responde de manera táctil o con el ratón. Y te miran como diciendo, del pasado. Digo, no, del pasado no. Afecta drásticamente a los tiempos de respuesta, al tipo de... a un montón de cosas. Bueno, como ven, estoy compartiendo toda la frustración. Gracias, son un público fantástico. Digamos que hay una serie de desconocimientos por parte de, obviamente, la gente que trabaja en nuevas tecnologías porque no es su área. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Concretando un poco más en esto, ¿no? Hoy en día, con las nuevas tecnologías, eso es muy fácil. Es muy fácil recoger una muestra de tipificación. Un caso real. Nos llegó una prueba. Bueno, mi reflexión es si recoger una muestra enorme es muy fácil o son los pies de barro de una nueva tecnología no bien pensada. Un caso real. Nos llegó una prueba online para medir salud mental.
Lo habían subido a la App Store, lo habían puesto libre de descarga y habían tenido más de 100.000 personas evaluadas en todo el mundo. Era realmente impresionante. Había tenido un efecto mediático increíble. Habían salido en telediarios de un montón de sitios del mundo e incluso en Estados Unidos con un montón de entrevistas. Fantástico, ¿no? Y nos lo trajeron para estudiar. La estudiamos y lo primero que nos preguntamos es, oye, fantástico, son 100.000 personas, pero... Claro, los psicólogos trabajamos con baremos en la gran mayoría de los casos. Los baremos es comparar con una muestra que ha recogido. ¿En qué medida esa muestra es representativa? Mi pregunta muy obvia es, ¿quién se ha descargado una app para medir su salud mental? Bueno, quizá tiene alguna duda sobre su salud mental. O cuando menos es algo a poner a prueba. Primer punto. Segundo punto, ¿qué habían hecho? Obviamente, y es muy de nuevas tecnologías, vamos a traducirla y a ponerlo a todos los idiomas para que se pueda recoger. Y entonces, claro, es apabullante. Tenemos datos de Polonia, de Estados Unidos, de no sé dónde, no sé cuánto. Y tú dices primero, es que no lo puedes juntar. O sea, es un poco más complicado que juntarlo directamente. ¿Y cómo habéis hecho la traducción? Pues nada, pues el sistema, la tecnología permite hacer la traducción automáticamente, da igual. Digo, bueno, es que esto no funciona del todo así. Es decir, la palabra nice en inglés tiene unos matices curiosos diferentes que agradable en español. Cuando alguien te dice, esto lo aprendí, a lo mejor lo he aprendido mal, pero cuando te dicen, very nice en inglés, es como muy plano. No, tiene matices cada idioma que son tremendamente diferentes. Hacer una buena traducción, ustedes lo conocen, entre castellano y valenciano. Es decir, la misma palabra muchas veces pasa, ¿no? Hablando con alguien bilingüe te dice, no, esto es tal, que no lo consigo decir en español. La traducción tiene un montón de matices que no en vano hay un montón de gente que se ha dedicado a publicar sobre cómo hacer calidad y controles de calidad de la traducción. Claro, la siguiente pregunta que le hice es, bueno, oye, ¿y qué evidencias hay de validez de esto? Estoy siendo un poco tendencioso, pero en el fondo lo que me vinieron a decir es, ¿qué? O sea, prácticamente no habían caído en la relevancia, que no vale decir solamente que tiene una alfa de Cronbach de no sé cuánto y que tiene 100.000 casos. Obviamente, lo que hay que probar es qué evidencias hay de que esto mide lo que dice medir. Tendrás que aportar alguna evidencia, porque los psicólogos intentamos demostrar que las cosas que hacemos tienen alguna utilidad o tienen algún tipo de relevancia, ¿no? Obviamente esto pasa cuando se utilizan las redes sociales para recogida de muestras. Sabemos el sesgo que puede haber, quién utiliza las redes sociales y cómo responde a las redes sociales. Tiene una serie de peculiaridades que introducen sesgos en las muestras. No digo que no se pueda utilizar, pero hay que saber qué implicaciones tiene, cómo controlarlo y cómo hacerlo adecuadamente. Un test no resiste cualquier tipo de prueba a la cual le sometamos. No sé si han escuchado hablar ustedes de Amazon Mechanical Turk. ¿Les suena esto? No he llegado aquí. Porque es maravilloso. En Amazon ya no solamente puedes pedir lo que quieras, sino puedes pedir gente que te responda a los test. Es decir, tú puedes contratar esto y entonces te busca y tú dices, quiero a 100 personas de tal edad, de estas características, tal, que me respondan el test. Y lo tienes en prácticamente una semana respondido. Y una muestra de tipificación hecha. ¿Esto qué ha provocado? Ha provocado una serie de estudios, y es un tema ahora mismo en debate, que es en qué medida esta muestra es adecuada o no. Es decir, la gente que está en casa esperando que le lleguen pedidos de Amazon para responder test, bueno, pues tiene unas peculiaridades. Y es algo que se ha estudiado. Y vuelvo a insistir, no es una cuestión que se pueda o no se pueda utilizar. Hay gente que lo está utilizando de una manera muy inteligente, muy adecuada. El problema es que tienes que saber de qué estás hablando y qué implicaciones tiene. Baremos internos. Vamos a hacer un pequeño test, digamos. Imagínense ustedes, yo encontré una prueba de dislexia online. Queríamos desarrollar hace un par de años, queríamos desarrollar una prueba de dislexia. Creíamos que lo que había en el mercado no era muy adecuado y queríamos desarrollar una nueva prueba. Y dijimos, antes de desarrollarla, vamos a mirar qué hay. Y vimos una prueba súper interesante, preciosa, online, maravillosa. Y dijimos, vale, vamos a investigar. Y escribí a la casa que la comercializaba. Y le dije, no me presenté, obviamente, como si me presenté con un seudónimo. Y, hola, me gustaría saber qué estudios e investigaciones se han realizado en España o con la versión del test en español con este test de dislexia.
¿Cuáles son los baremos de la prueba? ¿Hay algún estudio de validación? Quedo en espera de su respuesta. Saludos cordiales. Esta fue la respuesta. Y vamos a ver ustedes qué les parece la respuesta. Dice, hola. Actualmente, es mi identidad secreta, lo siento, no puedo rolarlo. Actualmente no disponemos de estudios publicados realizados en España, pero puede ver nuestros estudios de validación en estos dos enlaces, bla, 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 bla. Y ahora, lo interesante, ¿qué es esto? Es, los baremos son internos al sistema y se actualizan diariamente incorporando a la muestra los resultados de los nuevos usuarios. ¿Qué les parece? Imagínate que le dicen eso. Vamos a dorar un poco más la píldora. Le decimos, no, perdona, es que tenemos un sistema de actualización inmediata. O sea, si los baremos están actualizados a día 29 de febrero a las 11:35. ¿Qué les parece? ¿Cómo les suena? Increíble. Pero imagínense que es verdad. O sea, imagínense que realmente esto es posible, perfectamente posible. De hecho, estamos trabajando en ello y no es especialmente complicado. Es perfectamente posible. Pero, ¿y usted qué diría? Diría, qué increíble. Increíble en el buen sentido, a lo mejor. ¿Sí? No me lo creo. No me lo creo, pero imagínate que es verdad. Pero imagínate, pero imagínate que realmente es cierto que lo hacen. ¿Qué dirían? Vamos a hacer una cosa más fácil. Levantemos la mano. La gente que diría, ¿esto es una mala práctica? ¿Quién diría que es una mala práctica? ¿Vale? ¿Quién diría que es una buena práctica? Porque están actualizados al minuto. Claro, ustedes han detectado muy bien algunos. ¿Qué es lo que pasa? Muy sencillo. Esta es una distribución normal. Todos ustedes la recuerdan porque amaban la psicometría, obviamente. Entonces, tenemos abajo la gente que tiene una peor lectura y arriba la gente que tiene una mejor lectura, ¿verdad? Y tenemos un baremo, porque en el fondo una prueba de dislexia lo que hace es evalúo. Yo no puedo saber qué es bueno o malo en la lectura de una lista de pseudopalabras. Lo que hago es que evalúo un montón de niños y veo, la mayoría tardan 10 minutos. Pues cuando tardan menos de 10 minutos y mucho menos de 10 minutos empieza a ser problemático. ¿Bien? Así como funcionan los test, obvio, ¿verdad? Y entonces lo comparo. Esta es una muestra de niños normales. ¿Dónde creen que están los niños que se evalúan con esta prueba? Aquí. Es decir, ¿qué es lo que ocurriría si vamos añadiendo automáticamente datos al baremo? Que la prueba empieza a sesgarse. Y lo que comparo, si esto lo hace masivamente, es que estoy comparando a niños con problemas con niños con problemas. De tal manera que me salga con un CI de 100, por hablar de una manera muy clara, uno diría, un CI de 100 en lectura, permíteme la extrapolación para que sea más sencillo, didácticamente. Un CI de 100 en lectura. Y uno dice, fantástico. Bueno, claro, 100 de lectura comparado con niños que tienen riesgo de tener dislexia porque han sido evaluados por esto. ¿Ven ustedes el matiz? Y cómo nos venden, o a mí me parece que a veces se aprovechan del cierto desconocimiento que hay en el mundo de la psicometría, ¿no? Por lo tanto, mi conclusión de esto, de este punto de la recogida de muestra, y iremos viendo otros puntos ahora, es fácil recoger una muestra poco representativa, con nuevas y con antiguas tecnologías. Yo puedo crear ahí un test del concepto que ustedes quieran. Le pido a cada uno de ustedes que recoja a 3 personas y en una semana tenemos un test publicado. Con un alfa de Cronbach de 0,99, se lo aseguro. Podemos hacer el experimento cuando quieran. Y una muestra, claro, eso siempre ha sido fácil. Lo difícil, con nuevas y con antiguas tecnologías, es recoger una muestra que represente adecuadamente la población objeto de estudio con una precisión adecuada. Y esto ocurre también con la validación, ¿no? Hoy en día con las nuevas tecnologías es muy fácil validarla. Aplicamos IA, Machine Learning y tal, y la validamos. Bueno, es que no es exactamente eso. Validarla, en el fondo, es aportar evidencias empíricas que respalden las inferencias interpretativas. Esto es, que si yo digo que este test mide dislexia, hay una serie de estudios que digan, mira, sí, efectivamente, un grupo de casos de dislexia con un grupo de casos control, el grado de acierto fue tal, con este punto de corte y una sensibilidad y una especificidad, tal.
Sabemos hacerlo los psicólogos esto, ¿no? Esto es la validez de una prueba. ¿Qué pasa? Que eso cuesta mucho tiempo, dinero y recursos y cabeza y saber de lo que uno está hablando. Entonces, es mucho más fácil calcular un coeficiente alfa que aparte todos los psicólogos lo conocemos. Entonces te dice, esto tiene un alfa de 0,99. Todos los psicólogos sabemos que eso va entre 0 y 1 y cuanto más alto, mejor. Entonces, porque la validez es un concepto muy complicado, o sea, es un concepto más complicado técnicamente. Entonces la gente a veces, veréis, vais a ver muchos casos en los cuales te habla de un alfa altísimo y apenas las evidencias de validez son nulas. Y aquí pongo un ejemplo, ¿no? No sé si saben ustedes el chiste o la broma de una persona que estaba, de pronto, un policía se encuentra a alguien a 4 patas, pues así como buscando algo, ¿no? Y dice, oye, ¿qué le pasa? Y dice, no, pues que se me han caído las llaves del coche y las estoy buscando. Y entonces el policía se agacha y se pone a buscarlo con él. Y empieza a mirar, no las encuentro y tal. Y en un momento dado le dice, oye, no están. Y le dice el otro, dice, ¿se te han caído por aquí seguro? Dice, no, en verdad se me han caído donde el coche, pero es que aquí hay más luz, ¿verdad? Y esto, que dirán ustedes, ¿por qué? Si me permiten la metáfora psicométrica, la fiabilidad es el concepto fácil. Calcular un índice de alfa de Cronbach es extremadamente fácil. Entonces, es muy fácil hacerlo. Lo que pasa es que la luz, o sea, y ahí es donde está la luz, pero donde están las llaves del coche es en la zona más oscura, que es la validez. Establecer la validez de una prueba exige un conocimiento, exige establecer qué método, qué modelo, cómo calcularlo, y los resultados son bastante costosos de obtener unos buenos resultados en el desarrollo de una prueba. Bien, probada bien la hora, pero... No. Perfecto, sobrado. Bien. Es fácil establecer evidencias de validez endebles o nulas con nuevas y con antiguas tecnologías. Lo que es difícil, obviamente, es establecer evidencias sólidas de validez tanto con nuevas o con antiguas tecnologías. Otro mensaje típico. Hoy en día con las nuevas tecnologías son muy fáciles, y lo he dicho varias veces, ¿no? Utilizamos programación, inteligencia artificial. Este es un correo real que recibimos en T-Ediciones, que el asunto es test diagnóstico de TDA. Empezamos. Buenos días, me llamo, estoy en bachillerato y vamos a desarrollar un proyecto para un concurso de ciencias. El proyecto consiste en ofrecer un prediagnóstico de TDAH a través de una app o una página web y sería en los colegios. Como algunos alumnos del equipo tenemos conocimiento sobre programación e inteligencia artificial, nuestra idea es hacer un algoritmo que a partir de un cuestionario destinado a los padres y profesores y otros elementos como el vídeo de un alumno, poder calcular un porcentaje de riesgo de padecer el trastorno de TDAH. Se podría intentar cambiar el formato de diagnóstico, en vez de hacerlo costosamente por un psicólogo, pues hacerlo con esta tecnología, utilizando programación e inteligencia artificial, un programa de bajo coste, vendérselo a los colegios de forma rápida, sin listas de esperas, automatizando la parte que normalmente haría el profesional psicológico. Y el final es fantástico, ¿no? La pregunta, pues todavía le queda un punto de conciencia ahí. Dice, la pregunta es la siguiente. Es fantástico. ¿Se puede hacer este prediagnóstico sin la asistencia de un profesional? Claro, todavía dice, aquí hay algo que se me está escapando. O sea, no puede ser tan fácil. Tiene que haber algo que no he visto. Este chaval, obviamente, como emprendimiento, estamos consiguiendo que tenga una gran capacidad de emprendimiento, ¿no? Él lo ha entendido y está muy bien. Hemos conseguido esa gran competencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Y este es el caldo de cultivo que va a aparecer y que ya está existiendo en la sociedad. La tecnología por encima de cualquier otra cosa. La tecnología como solución, como fin en vez de como medio. Se considera que haciendo un vídeo al alumno, haciendo el test, pues ya se aplica Machine Learning, que eso hace magia y saca las cosas y ya va a detectar. Sabemos lo difícil que es el diagnóstico del TDAH y todos los quebraderos de cabeza que nos están dando los psicólogos sobre que sí, que no, hay falsos positivos, hay falsos negativos, está la prueba, no, como para que de pronto un vídeo y Machine Learning solucione el problema mágicamente, ¿no? No es así, no es tan fácil. De hecho, me fui a la definición de la RAE, de tecnología, para decir, ¿estoy yo acertado o no, no? Y decía, es interesante, ¿no? Porque me dio luz, decía, conjunto de teorías
y de técnicas que permitan el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Claro, la premisa es obvia, ¿no? Hay un conocimiento científico y vemos cómo la tecnología nos permite sacarle partido. Pero no es al revés. No es utilizamos la tecnología para generar conocimiento científico. No es exactamente así, digamos, ¿no? Esto va en la línea de el empleo de nuevas tecnologías no debe ser un salvaconductos para decir, ya como he utilizado IA, Machine Learning y tal, esto ya funciona. No, debemos pedirle las mismas evidencias que a cualquier otra prueba que utilicemos. Igual, porque las preguntas siguen siendo las mismas, exactamente las mismas. ¿Qué evidencias hay de que esto mide lo que dice medir y de una manera estable y precisa? Con todas las preguntas que se puede hacer. Por no mencionar la validez incremental sobre otras tecnologías. No voy a dar el nombre, pero hay una tecnología que cuesta cerca de 3.000 euros. Una de las dudas es, ¿y esto qué aporta sobre lo que estamos haciendo que valía 1 euro? Es decir, hay que demostrar que eso aporta algo a nivel incremental. Yo creo que realmente no hay atajos. O sea, los sitios a los que merece la pena ir, o mi experiencia o mi sensación es que al final requiere un montón de horas de trabajo, un montón de preguntas adecuadas para establecer cómo hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir o cuál es mi punto? Hay otros profesionales creando test, informáticos, profesores, es decir, cada día más y más van a encontrar páginas web. De hecho, hay una en Valencia que anuncia pues, que mide desde el punto de vista educativo todo maravillosamente. Es decir, hay un montón de gente informática que ha creído que aquí hay un nicho de negocio y que está empezando a entrar. Que no tengo problema, el campo es abierto, el objetivo de todo es trabajar para mejorar la evaluación, pero sabiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y el problema es que hay mucha confusión, una baja calidad de la medida y hay un reto enorme de la psicometría para explicar a los psicólogos por qué es importante que se haga tal o cual estudio y de los psicólogos después para comunicar a la sociedad, oye, es que realmente, igual que pasa en la clínica, igual que pasa, es que realmente esto se tiene que hacer de una manera y llevamos años y años trabajando y desarrollando la tecnología. Psicometría no es más que ciencia de la medición de lo psicológico, no es pasar mal rato a los alumnos. Significa técnicamente cómo desarrollar soluciones técnicas para comprobar la calidad de algo que estamos evaluando, ¿no? Y voy a ir acabando con 2 comentarios. Bueno, y ustedes ahora se preguntan, vale, muy bien todo esto que me has contado. Y Pablo, ¿por qué estás tan preocupado por esto? Bueno, hice un pequeño test, claro, me dedico a esto, ¿no? Y me pregunté, ¿y los psicólogos diferenciarán lo bueno de lo malo en evaluación con nuevas tecnologías? Y entonces hice un ejercicio a 72 licenciados graduados en máster de Psicología General Sanitaria, imparto en varias universidades y pues hice un pequeño ejercicio. Y a 60 colegiados en ejercicio, actualmente ejercitando la profesión. Les pedí que valoraran un test de dislexia con muy graves defectos, sin validación en España, con unos baremos sesgados, sin una validez de contenido. Realmente era bastante claro, pero con un excelente marketing y una presentación online y un aparente informe de resultados verdaderamente fantástico. Y la pregunta, les hacía una pregunta muy clara. Le decía, valorar el test y ahora entráis y me tenéis que decir, sí, es más, la instrucción era, imaginaros que sois los gatekeepers, que se dice en inglés, ¿no? Los que decidís si en una organización se utiliza o no este test. Vuestra responsabilidad es esta. Estáis bien formados en test y tenéis que decidir. Entonces tenéis que emitir sí o no. No les permitía no sé, no, sí o no. Y justificación. ¿Cuántos creéis que lo recomendarían? ¿Cuántos creéis que lo recomendarían? Vamos a empezar por los más novatos, por los que están en el máster de Psicología General Sanitaria. Los profesores universitarios dicen el 95%. Bueno, realmente el 89%. El 89% consideró que ese test, que insisto, a mi análisis no cumple casi ninguno de los básicos criterios, es el mismo test que le he dicho que hace la actualización de los baremos de acuerdo con los casos. El 89% lo comprarían. ¿Qué pasa con los profesionales, con los colegiados? Bien, mejoramos. Es decir, 47%, pero aún así sigue siendo prácticamente la mitad, ¿no? Entonces, esto me llega a reflexionar que hay una labor, o entiendo que tenemos una labor, la gente que trabajamos en el ámbito de la medición, de enseñar. Claro, si esto pasa con los profesionales, con los psicólogos,
¿qué pasará con la población general? Entonces, hay una labor, insisto aquí, de enseñar a valorar por qué una curva CORE o un estudio de correlación o de grupos diagnósticos no es algo para torturar la mente, sino tiene un objetivo que es la calidad de la medición que estamos haciendo. Y hay también un reto de transmisión de esto desde la institución a la sociedad. Y hay otra disrupción tecnológica y otro problema, que es el uso de los test por parte de padres, profesores, maestros. ¿Qué pasa con las plataformas tecnológicas? Las plataformas tecnológicas también tienen otro mensaje, que es, sí, te vienen, ¿no? Y te dicen, hemos desarrollado esto va a ser un éxito, y te empiezan a dar datos de lo que pretenden vender para justificar el gasto que ha tenido. Claro, nosotros que nos dedicamos a esto decimos, esto no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. O sea, en realidad la evaluación psicológica es un mundo muy pequeñito. Al final el número de psicólogos es relativamente reducido, los que utilizan test, bla, bla, bla. Tienen pretensiones hiperbólicas. ¿Cómo consiguen compensar eso? Abriendo el test a un montón de profesionales. Claro, ellos dicen, claro, pero si en vez de solamente a psicólogos va a padres, los padres sí que están preocupados. Ellos van a pagar por el test. Y aparte, los médicos y los enfermeros y los trabajadores sociales, de tal manera que entramos en otro punto ético, y mucha gente que, no ha tenido la oportunidad, pero está trabajando en cosas muy interesantes, va a haber un cambio, ¿no? Va a haber un cambio en la concepción. Este aparatito que tenemos, el móvil que tenemos, nos va a permitir hacer una medición continua. A lo mejor ya no tenemos que preguntar a cada persona con un autoinforme, sino vamos a obtener inmediatamente información sobre cómo se siente en cada momento de acuerdo a una serie de observadores. No sé si saben ustedes la aplicación de Google para estudiar la prevalencia de la gripe. ¿Cómo lo hace? Lo hace por el número de búsquedas de gripe en Google. A partir de ahí infiere la prevalencia que hay, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías nos van a permitir un tipo de medición continua y diferente, cierto. De hecho, esta es una noticia del mundo. Nace un bebé pidiendo la clave del wifi del hospital. Es del Mundo Today. Pero las nuevas generaciones que vienen por debajo claramente van a pedir, tienen un nuevo concepto, y las nuevas tecnologías es parte inherente. De tal manera que sí, va a permitirnos hacer las mismas actividades de forma mucho más eficiente, y va a permitirnos hacer cosas que todavía no imaginamos, que todavía ni siquiera sabemos qué va a ocurrir. Esto es cierto, pero no es menos cierto, y de ahí el que haya compartido con ustedes reflexiones en este punto, es una fuente de retos. Retos a nivel técnico, retos a nivel de comunicación, retos de posicionar la psicología en este nuevo movimiento, porque no todo vale. No vale que sean nuevas tecnologías para que sencillamente tenga ya no. Como siempre, nuevas tecnologías con una solvencia en la medición, obviamente. En ese sentido, la disrupción tecnológica supone un reto más. La vida no es fácil, es complicada, un reto más a nivel de comunicación y formación. Porque la tecnología, en el fondo, no deja de ser el aprovechamiento del conocimiento científico, pero esa es la dirección. Un buen conocimiento científico como el que llevamos trabajando en esta magnífica profesión durante tantos años, ¿no? Hay una frase que dice que los test no piensan por sí solos, ni se comunican con las personas evaluadas, como un estetoscopio, como un aparato para medir la presión de la sangre o un escáner de resonancia magnética. Un test psicológico es una herramienta tonta, cuyo valor no puede ser separado de la pericia y sofisticación del profesional que extrae inferencias y que las comunica a las personas evaluadas y a otros profesionales. De hecho, tenemos las tecnologías de la información. Esto es la información. La diferencia es que nosotros aportamos el conocimiento, que es saber ligar esos puntos, esos datos, para dar sentido a las cosas. La información por sí sola requiere del conocimiento y de la interacción para dotar de sentido a todo. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante. Y vamos a pasar a las preguntas del público. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que preguntarle a Pablo, ahora es el momento. Hola, buenos días. Muy Buenos días. interesante la ponencia, y es entre pregunta y reflexión. Yo trabajo en un colegio, tengo que utilizar los tests
porque a los padres si no les das un informe o algo me he oído, parece que no sé qué. Pero me ha parecido muy interesante el tema de esto de que se iba actualizando junto con los resultados. Tenía un CI 100 en lectura, al final se sacaría un CI de 100 en mala lectura. Sí, bueno, lo que pasa es que, en mi opinión, el problema es que la formación que hemos recibido los psicólogos en la carrera en psicometría no era muy buena y no nos llegaron a enseñar muy bien, o al menos a mí, no me llegaron a enseñar muy bien a veces qué significa un baremo. Entonces, claro, un 100 con gente con problemas de lectura lo que significa es que está igual que la mayoría de la gente con problemas de lectura, ¿no? Lo cual es poco informativo, sí. Por lo tanto, está bien trabajar con las nuevas tecnologías, porque es lo que hay ahora, Ajá. pero creo que no tienen que olvidar los ingenieros, que son los mecánicos a nuestra disposición y que nosotros tenemos la ciencia y que ellos tienen que hacer las herramientas, no al revés. Ese es el punto, efectivamente. Ese es el punto de la idea que quería transmitir. Hace poco me llamaron un equipo que estaba desarrollando, habían ganado el Challenge PowerPoint, no sé qué, le daban un montón de pasta para desarrollar una herramienta para detectar acoso escolar con inteligencia artificial. Hablé con la psicóloga que estaba en el equipo y claro, el problema que tenía esta psicóloga era cómo convencer, bueno, aparte de una cosa de género, porque ella era la psicóloga, el resto eran chicos, informáticos, entonces cómo hacerse valer para entender que el acoso escolar, como cualquier área que queramos evaluar, hay un conocimiento, cuáles son los indicadores clave, lo que importa y lo que no importa, cómo integrar eso, ¿no? Y entonces es el papel que debemos tener los psicólogos en la relación con los ingenieros informáticos y con toda la gente, y encontrar el camino en el cual trabajamos conjuntamente, efectivamente, que en muchos casos se consiguen. Me contaba el compañero antes que estaba trabajando, un compañero de la UGI que estaba trabajando con informáticos, y efectivamente había conseguido un punto fantástico de comunicación, pero a veces no es tan fácil. No es tan fácil. Era hacer esa reflexión y yo cuando paso los test, me gusta también hacer un retest a toda dijéramos, los alumnos de la clase de esa promoción, y aparte de hacer la comparativa con los baremos que da cualquier test, hacerlo comparativa con los alumnos y ver el nivel que tienen en general y hacer los análisis. Claro, lo que nos va a permitir, lo que ya nos permite la tecnología en cosas nuevas que estamos sacando es que en evaluaciones escolares tú puedes comparar con el baremo general, puedes comparar con el baremo de tu clase, puedes establecer un histórico, o sea, es decir, efectivamente todo eso es lo que nos va a permitir. El punto es saber distinguir qué es lo que realmente aporta y qué es lo que realmente confunde y seguir requiriendo una cierta calidad técnica en lo que se está haciendo, en el fondo. A lo mejor el problema está en el sistema de enseñanza de la lectura, que está provocando unos falsos... Sí, claro, eso ya es otro, el siguiente debate, pero eso ya me cede a mí. Eso me cede. Gracias. Yo comentar una pequeña reflexión y por lo que decíamos del intrusismo y por el acceso a todas las personas a los test, ¿no? Hace poco se sentaba en el despacho una familia que había tardado mucho en venir y me dijo, tú tranquila porque yo ya le paso todos los test que hay por internet y está bien. Efectivamente. Es que eso va a empezar, va a empezar a ocurrir, no, ya ha ocurrido. Es decir, esta prueba de dislexia que os decía está disponible para que se la apliquen los padres y todo, es decir, lo puede utilizar cualquiera. Entonces, es un problema a muchos niveles. Es un problema porque si esas herramientas las utiliza un profesional, resulta que el niño puede estar ya entrenado previamente en ella. O sea, afecta a que el padre va a decir, ¿qué me estás evaluando? Si yo ya he visto que tiene esta puntuación. O sea, es decir, es un mundo complejo. Hay un artículo, es antiguo y es de recursos humanos, pero a mí me gusta, es de Chamorro Premusi, que es un psicólogo. Y entonces lo que dice es, la traducción en inglés sería, nuevo talento, objetos brillantes, simplemente aparentes, o un mundo totalmente por descubrir. Y lo que él plantea en el artículo es un poco en qué medida todo esto que viene es un nuevo mundo en el cual nos tenemos que adaptar, porque eso va a ocurrir, queramos o no,
y en qué medida hay muchos objetos brillantes que nos llaman la atención como a las urracas, pero en el fondo simplemente es contrachapado, ¿no? Y va a requerir ahí pues una labor complicada de los psicólogos. Lo que te quería preguntar es, dada la cantidad de intrusismo, dada la cantidad de test que aparecen por online, ¿cómo puede hacer una empresa como STEA para avisar o para tener en cuenta, o por lo menos que se haga una reflexión acerca de lo que no se tiene que tener, de que no se tiene que tener en cuenta o que tiene un peligro, o cómo hacerlo? Es una pregunta buenísima, pero no tengo la respuesta. Es decir, hay una labor del colegio, el colegio está haciendo una labor con la comisión de test de valorar distintos test y emitir informes a los profesionales sobre la calidad de un test. El problema es que no se puede poner puertas al campo. Es decir, solamente hay un país en el mundo que yo conozca, que es Brasil, curiosamente. Brasil es el único país que para tú, por ley, por imperativo legal, un test, antes de poder publicarlo legalmente, tiene que pasar una serie de criterios. Tiene que ser examinado por una comisión y si no supera unos estándares no se publica. Pero no se publica. O sea, es decir, me da igual. Legalmente. En España no existe nada, ni mucho menos. Lo único que existe es un esfuerzo del Colegio de Psicólogos por regular. Pero claro, ¿qué pasa? ¿El Colegio de Psicólogos a quién regula? Pues a las editoriales, claro. Pero ¿qué pasa? Que un informático que cree de pronto el test bla bla para no sé qué, o alguien que cree el test en Estados Unidos o en Canadá y lo vende a todo el mundo, porque claro, no es tonto, dice, ostras, es que en vez de, porque quedan en Estados Unidos, no hay manera de poner puertas al campo, o yo no las he encontrado. O sea, la pregunta que planteas es muy buena y la única respuesta que yo he encontrado, ojalá encontremos otra entre todos, la única respuesta que he encontrado es formación por parte de los psicólogos para cribar lo bueno y lo malo y un reto a nivel de comunicación a la sociedad sobre estos aspectos. Rodolfo y el COP están creando un cómic, espero que no depele nada secreto, están creando un cómic muy divertido, un cómic súper corto, que es un vídeo cortito donde José Muñiz, Pepe Muñiz, que es bastante importante en el ámbito de la psicometría, pues cuenta un poco lo bueno y lo malo y por qué un test hace tales pruebas y tal, de una manera un poco divertida. Esa es la única vía que a mí se me ocurre, pero es que es cierto, haces una pregunta fantástica y a la que no te puedo dar mucha más respuesta. Bueno, Pero entre todos pensemos qué podemos hacer, pero sí, es un problema, efectivamente. Gracias. Nada. Pablo, gracias también por tu intervención, que está siendo muy interesante. Yo quería preguntarte, muchas empresas se acercan a los colegios profesionales porque, sí, claro, otro tema son los test, pero también son los screenings, porque ahora se estira todos son screenings, ¿no? Sí. O sea, pasas un screening para sospechar o no que puede tener cualquier dificultad del desarrollo, o sea, algún trastorno del desarrollo, etcétera. Entonces, lo que se está haciendo, a ver, yo es que no entiendo, por eso te lo pregunto técnicamente, es que dice, mira, lo pasáis a un muestreo, hacéis un muestreo, es decir, a una población en el que el psicólogo de la educación, por ejemplo, el psicólogo educativo, sí que sabe qué niños tienen problemas o no. Si los resultados ven que los niños que sí que tienen problemas, ese screening sí que ha detectado esas dificultades, pues le da validez a ese screening. Pero claro, nosotros no sabemos cómo se ha hecho ese screening, ¿no? O cómo se ha hecho ese posible test de detección, ¿no? Porque no sabemos si esto lo han cogido de varios ítems, de diferentes test ya conocidos, los han metido, que luego, por supuesto, en un muestreo es fácil que salga que sí que detecta, porque son ítems muy potentes en cuanto a detección. Te lo digo porque no tengo ni idea, pero sí que ese tema... ¿Eso sería válido porque han hecho un screening y en un muestreo se ve que sí que es válido sin saber realmente el origen de cómo se ha hecho la elaboración de ese screening? Sí, es una pregunta, plantea muchas cosas y muy interesante en esa pregunta. La primera es cómo las empresas se acercan al colegio para coger el sello del colegio y utilizarlo a nivel de marketing, que es un tema extremadamente complicado. El caso del cual estás hablando, sé cuál es y he visto los resultados del estudio. Los resultados que muestran del estudio. Tienes delante a dos de la UJI, que son expertos en psicometría. Entonces, claro, las cosas no se hacen así. O sea, es decir, tú no coges e informas. Cuando tú coges un manual técnico tiene unas 100 páginas
Y el manual técnico lo que te dice, por ejemplo, estamos desarrollando un cuestionario de trauma, por una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos revisado, ¿y qué explicamos en el manual? Hemos revisado la literatura científica, hemos visto esto. Hemos creado un pool de ítems, se ha hecho una primera revisión, se ha enviado a 35 expertos del ámbito académico especializados en trauma. Le hemos pedido que valore la relevancia y la representatividad de cada constructo. Hemos filtrado los que no funcionaban. Hemos hecho una aplicación piloto a 1000 personas de toda España. Hemos visto que ítems funcionaban o no. Hemos aplicado una muestra de 500 casos clínicos y 500 casos forenses que han sufrido distintos tipos de trauma. Familiares desaparecidos, personas de violencia de género, distintas áreas. Estamos viendo cuáles son la relación de cada caso con la muestra general y vamos a publicar todo eso detalladamente. Es decir, como los compañeros que tienes delante de la UGI, la psicometría no ha empezado ahora. O sea, es decir, cómo hacer las cosas está muy claro. Lo que pasa es que también es muy fácil hacer las cosas por atajos. Entonces tú coges a 46 niños y dices, concuerda con lo que dice el profesional. No, señor. No, ¿qué dice el profesional? ¿Cómo se ha hecho ese juicio? ¿Cómo se ha hecho el juicio? Con lo que dice el profesional, ¿en qué área? ¿En general? No, tú tienes que estudiarlo por área. Tú no vale decir con todo. No, coincide en qué? En diagnóstico de lectura, porque si tú tienes una escala de diagnóstico de problema de lectura, otra de matemáticas y otra de acoso, tú tienes que probar que funciona para cada una de las escalas. Es decir, los atajos, y vuelvo al mensaje, los atajos son maravillosos. Los ingleses hablan cut the corner, ¿no? Claro, cortas el corner y aportas. Pero la manera de hacer bien las cosas, y tienes delante a la gente de la UGI, o sea, está bastante establecida. Y lo mínimo que se puede pedir es que haya un manual técnico que detalle paso a paso y de una manera transparente para que tú lo puedas valorar lo que se ha hecho. Si quieres te envío, después me pasas tu correo y te envío un ejemplo de un manual reciente que estamos haciendo. Y ahí hay 20 páginas donde se describe paso a paso todo el proyecto. ¿Para qué? Para que tú puedas valorar. Y si yo te digo que he comparado esta muestra con esta muestra y que la D de Cohen de tamaño del efecto, que hay una diferencia significativa que detecta diferencia de población general con población clínica y que en el caso de la prueba de dislexia que estamos haciendo, la curva de ROC es una curva que permite tal y que la sensibilidad, si cometes este punto de corte, tienes esta sensibilidad, tienes esta especificidad, eso es un análisis serio. Lo otro es... Entonces, ¿qué solución dará eso? Primero, ser muy cuidadoso con el sello que damos, porque al final es muy peligroso, porque al final de pronto esa gente utiliza el sello para vender algo con todos los problemas que tiene. Ser muy cuidadoso y no dar el sello a nadie. A nadie, ni a nosotros ni a nadie. Es decir, porque la cuestión de todo esto es yo no quiero el sello, yo emito toda la información y tú como profesional valoras y criticas la prueba. Porque es transparente y es como funciona la ciencia, no me estoy inventando nada. Es primera cosa. Y segunda cosa, contactar con profesionales que tienen criterio, ¿no? Y tenéis, obviamente, aquí un montón de gente con criterio. Bueno, no te siento largo de la respuesta, pero... Pablo, enhorabuena, de verdad, muy interesante. Y Gracias. yo me voy un poco a la parte de pitufo, también de oportunidades, ¿no? Que Claro, nos por hemos supuesto, ido, sí, muy importante, volver efectivamente. a retomar esta parte de pitufo oportunidades, porque yo creo que también esto es un reto de oportunidades y que van a seguir, Eso es. como tú decías antes, no podemos poner Eso puertas es. al campo. Eso es. O sea, aquí no se trata Eso de es. la parte de ver todo esto y ser muy consciente de ello, pero también ver cómo puede ser una oportunidad. Totalmente. Y, por tienes toda la ejemplo, razón. a esta psicóloga que estaba trabajando con estos ingenieros, ¿qué competencias crees que...? Porque yo creo que también se abre un ámbito de integrarnos en estos equipos. Exactamente, O sea, de totalmente. cómo integrarnos en estos equipos que están desarrollando todas estas aplicaciones, toda esta parte de... En recursos humanos, por ejemplo, ya tenemos los chatbots que te van a hacer las preguntas para reclutamiento. Entonces, esto va a venir. ¿No? Totalmente. Con lo cual, ¿de qué manera los profesionales de la psicología, qué competencias crees que tenemos que tener para poder entender todo este nuevo ámbito y relacionarnos y convivir con ingenieros informáticos, con diseñadores, entender de inteligencia artificial? O sea, qué conceptos, qué formación, qué competencias nos irían muy bien a la hora de integrarnos
dentro de estos equipos para que lo que se haga bien. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias por destacar algo que ha podido quedar subsumido detrás de todo, que es, esto va a ir para adelante. Y o nos sumamos o nos lo perdemos, efectivamente. Y tenemos un reto enorme. Y es una oportunidad enorme. Y lo que está pasando, o mi percepción, es que nos estamos quedando atrás. Porque en general los psicólogos, en una encuesta que hizo el colegio hace tiempo, el uso de nuevas tecnologías de los psicólogos no es muy destacado. Entonces tenemos un reto. El definir exactamente las competencias va más allá de, es decir, hay gente mucho más experta que yo en poder saber qué es lo que hay. Pero es cierto, tenemos que meternos ahí. Había un grupo, no sé si en una gran organización internacional, había un grupo que estaba hablando sobre inteligencia artificial, había representantes de casi todas las áreas de conocimiento, no había ni un psicólogo, ¿no? Y efectivamente tenemos que estar ahí y tenemos que estar la mente abierta para no hablar de, es decir, de intrusismo, no intrusismo, sino sumarnos a sumar. Efectivamente, muchas gracias porque es un punto importantísimo. Y una cosa es la actitud, que es el primer cambio, que es verdad que somos bastante reacios y muy criticones, y no, yo he enfatizado el pitufo gruñón, y es el otro, efectivamente. O sea que muchas gracias por resaltar eso. Tienes toda la razón del mundo.